Tanta información te desinforma, te confunde, te abruma, no te deja consolidar ningún dato, no te deja reflexionar sobre él. El hecho de que Clarín haya publicado una noticia que desmiente todo lo que dijo durante 2015 sobre Aníbal Fernández, al que acusó de un triple homicidio y de ser narcotraficante, y con el que consiguió el triunfo en la provincia de Buenos Aires, que catapultó entonces no solo a Vidal, sino a Macri en la presidencia, para generar la transferencia de recursos más rápida y más profunda que hemos visto desde la vuelta a la democracia, es difícil de entender en toda su dimensión. No fue desmentido por el destape, fue desmentido por el mismo medio. Solo hace falta tener un poco de memoria como lector de Clarín para comparar lo que te dice Clarín hoy con lo que te dijo durante todo 2015. Armaron dos grandes causas en 2015, dentro de un montón, la de Nisman y las de Aníbal Fernández. Con esas dos ganaron la elección. ¿De qué otra manera podías ganarle a un gobierno que llegó al 2015 con el máximo nivel de consumo de la historia nacional, con una industria que había duplicado su tamaño y una cosecha agropecuaria que había duplicado su tamaño, con la mejor temporada de turismo de toda la historia en esas vacaciones de invierno, con un pueblo feliz que de ninguna manera podía votar otra cosa? Pero claro, nuestro pueblo trabajador, honesto, ¿cómo votar a un ladrón? ¿O cómo votar a una sospechada de asesina? Va contra la moral del pueblo trabajador, ese voto. Y lo lograron con una mentira que fue repetida por prácticamente todo el periodismo nacional, porque tenemos que tomar dimensión de que no son cuatro loquitos, de que no es Mañeto, que la anomalía son los periodistas que no forman parte de eso, que lo normal, que la normalidad en la Argentina es la mentira constante dentro de un aparato de persecución política. Tenemos que detenernos un rato para pensar cómo ocurrió y cuántos jugadores estuvieron involucrados para esa acusación que terminó con una elección que transfirió recursos, que nos empobreció, que nos endeudó a 100 años, que nos ató al Fondo Monetario Internacional y que terminó incluso con asesinatos legitimados como el de Maldonado y el de Rafael Nahuel. Escuchemos algunas voces de esos tiempos, por ejemplo, a Lanata. De acuerdo al relato de Martín Lanata, fue Máximo, el agente de inteligencia puesto por Aníbal Fernández, quien empezó a coordinar la entrada al negocio de la efedrina, aprovechando los contactos que ya tenía Sebastián Forza. Martín Lanata va a hacer una denuncia judicial. No es que esto termina en un programa de televisión. Y es importante esto, porque por falsa denuncia hay una condena. No es que es gratis decir cualquier cosa. Y otra cosa, la frase esa de no pongas el caballo delante del carro, etcétera, etcétera, fue increíblemente y casualmente dicha por Aníbal en una conferencia de prensa, y es trademark Aníbal. O sea, es una frase tan típica de Aníbal. Cuando yo la escuché digo, obviamente está hablando de Aníbal. Pero bueno, nada. Fíjense cómo él le pone su sello, ¿no? No es nada más que la declaración de quien acusa a Aníbal. Es Lanata buscando alguna forma de convalidar esa acusación a Aníbal Fernández. Lanata, el número 1 de todo el grupo, que medía 30 puntos y que al otro día se reunía en un living de Telenoche, junto con varios periodistas más, para volver a hablar de lo que ya había hablado el domingo. Y todo un séquito de periodistas que repetían durante todo el día, en todos los canales, en todas las radios, la misma operación. El Robin de Lanata, Winiarski, decía esto. Lo que primero, esta entrevista está, hay un acta ante escribano público. Salerno quiere declarar en la justicia. Entiendo que en la causa de Ariel Lijo va a decir todo esto que nos dijo a nosotros. Está ante escribano público, insisto. Él cuenta que cuando en el juicio
nombra a Aníbal Fernández o dice la morsa, yo no sé si una de las autoridades judiciales se está pintando las uñas y dice que cuando lo nombra se le cae el esmalte, se ponen muy nerviosos y cambian de lado, que es una constante. La justicia no está investigando más arriba de los funcionarios. Fíjense cómo busca también Wieniawski, seguramente asesorado, porque había un equipo que laburaba con la Nata y con todos estos, en donde había psicólogos, sociólogos. Fue un trabajo enorme que hicieron, no eran productores de televisión, buscaban elementos de legitimación del discurso, como la reacción de la persona que estaba y lo que escuchaba. Todo era para darle más credibilidad. Y después uno de los delincuentes ya probados, Santoro. Yo voy a decir algo políticamente no correcto, pero yo creo que la sospecha del papel de la morsa en todo este caso es quién permitió que en 2 años entraran 55 toneladas de efedrina a la Argentina. Entonces, acá hubo un funcionario político que les dio, a cambio de un peaje, de un soborno, les dio facilidades en el puerto, en la aduana, en el transporte, en el RENAR, en la policía bonaerense. Digamos, una cosa es ser traficante de drogas o de efedrina, y otra cosa es dejar correr todo. El político que dejó correr todo. Yo, por ahora, yo no sé, Graciela, qué información tiene, yo me inclino por la hipótesis que Aníbal Fernández estuvo en esa estructura política que permitió que durante tantos años se pudiera hacer este negocio de importar efedrinas de China y reexportarla a México para hacer drogas sintéticas. Yo te puedo pasar audios de 200 periodistas distintos y de cada uno te puedo pasar 200 audios. Durante todo el 2015 no había programa de televisión ni de radio que no acusara todos los días de un delito distinto a los miembros del gobierno de Cristina Fernández. Pero es interesante detenerse en los grises, que son los que legitiman, los que convalidan, los que con un matiz buscan el mismo objetivo. E incluso a veces, porque uno va cambiando en la vida, se fueron convirtiendo. Por ahí empezaron siendo simplemente seguidores de un discurso, por temor, por conveniencia, por acomodaticio, y después un día, quizás sin darse cuenta, o quizá porque tomaron la decisión, pasaron a formar parte. Hay muchos audios de ese año de Ernesto Tenenbaum, pero escuchen cuando se lo increpaba para que dijera algo, para que se definiera sobre el tema de Aníbal Fernández. Por lo menos la mitad de las cosas que han hecho se han demostrado que eran mentiras. Por ejemplo, lo que hizo perder las elecciones a Aníbal Fernández y por ende al kirchnerismo, toda la operación de la efedrina, fue falsa, y vos lo sabés. ¿Vos considerás que Aníbal Fernández es un asesino también, como decían? Que no instalaron, bueno, digan, es algo muy delicado. Gustavo, lo instalaron como un asesino, y la gente no lo votó porque creyó que era un asesino, y no es un asesino. ¿Me permitís? Son cosas muy determinantes. Gustavo, mira, a mí me sorprende mucho que personas nobles como vos hayan apoyado a Aníbal Fernández cuando cada vez que la policía en los últimos años... Pero yo no creo que sea un asesino, yo creo que fue un funcionario como cualquier otro. Cada vez que tendrá sus cosas, no sé si el que más me gusta o el que menos me gusta, pero no coincido en que cada vez que ¿Vos crees que fue un asesino? No, yo la verdad que jamás afirmaría una cosa así. Que lo diga, que también fue falsa la información y que eso quitó muchos votos. De repente lo que es bueno que yo diga o no diga, déjame decidirlo a mí. Lo que yo te quiero decir, y de repente lo dije en su momento y vos no lo sabés, lo que te quiero decir... Puedo decirlo ahora también. ¿Sí? Bueno, veo. Esos son los jugadores que convalidaban, como María O'Donnell, por ejemplo. El escándalo del momento, que tiene que ver con las declaraciones de uno de los condenados del triple crimen. De repente este triple crimen que había quedado olvidado en la historia, que tenía que ver, ¿se acuerdan?, con la comercialización de efedrina, que es esa droga que se utiliza para como precursora de drogas que se venden sintéticas. Bueno, alrededor de todo esto había ya toda una sospecha sobre el Cedronar, la Cedronar, porque al ser un precursor químico había que registrarse. Ahora uno de los condenados vinculó a Aníbal Fernández, como ustedes ya saben, no directamente con el comercio de la efedrina, sino con una situación de brindar protección bajo determinadas circunstancias. Uno de los asesinados en el triple crimen, según este relato, habría ido a pedir asistencia o protección a Aníbal Fernández y la habría obtenido a cambio de un dinero.
El que denuncia todo esto es un puntero de Quilmes, un hombre vinculado a la barra brava de Quilmes. Me parece que la nata es el laburo que tiene que hacer cuando cree y la manera que él quiere, cada uno opinará lo que quiera creer, pero para mí no, lo que sí... Sin esos jugadores es muy difícil consolidar el discurso de la nata. La nata necesita de esos jugadores que se supone que son independientes, que una vez opinan una cosa y otras veces opinan otra. Lo que yo digo es que nos detengamos hoy en esos jugadores, en los que por conveniencia, por interés, por miedo, por acomodaticio, actúan distinto a lo que uno esperaría. En ese momento nosotros estábamos desarmando operaciones, tratando de desmentir, demostrar que todo eso estaba armado. Y otros jugadores estaban contándolo, narrándolo, quizás sí, quizás no. Ese era el discurso de convalidación. Bueno, hoy eso está vigente. Hoy eso que podemos ver que ocurrió y que cualquiera que sea incluso macrista puede leer el Clarín de hoy y leer el Clarín de 2015 y darse cuenta de que fue engañado. Yo sé que debe ser feo saber que fuiste engañado. Todos somos engañados de una u otra manera en la vida. Bueno, eso está ocurriendo hoy. Y sobre eso quisiera llamar la atención yo, como lo hice recién en el pase. Ese acoso constante a funcionarios, a periodistas, está. Algunos declarados. El funcionario no tiene duda que la nata es su enemigo. Otros no tan declarados. Algunos funcionarios sabemos cómo responden, otros no sabemos cómo responden, porque nunca estuvieron recibiendo semejante nivel de fuego. Nunca estuvo amenazada su honorabilidad y hasta su libertad, y la de su familia, y la tranquilidad de su familia, y su trabajo, y sus bienes. Todo lo que estuvo en juego durante todos estos años para los funcionarios que al fin y al cabo fueron los que habían logrado ese récord de consumo, ese récord de producción, ese país, por una vez y después de muchas décadas, feliz. Es decir, cuanto más feliz hicieron al pueblo, más intereses tocaron y peor le fue. Bueno, ¿podemos pedirle a estos funcionarios que llegaron para un gobierno pacífico, mientras ven que los otros siguen presos, que hagan algo distinto? Yo tengo muchas dudas sobre eso. Me parece que hay que adaptarse a la nueva situación, que este es otro partido y que algunos jugadores puntuales deberían ser cambiados.